Yo no creo lo que me pasó, lo que yo viví, lo que sufrí en ese momento, porque todavía yo estoy en shock de que una persona pues, a la cual tú ames le das tantas oportunidades en la vida que no merecía, pues te haga esto, ¿entiendes? Para mí es muy triste porque yo entiendo que debió de haber tomado control de muchas cosas y no la supo tomar. Yo entiendo que ya cuando una relación llega a este nivel, se acabó porque lo hacen una, lo hacen dos, lo hacen tres, y ya aquí se faltó el respeto, pero completamente. Del episodio que se habla, esto no ocurrió ni ayer ni antes de ayer, ocurrió el 3 de octubre. Lo que pasó ayer fue que se entregó a la policía del condado de Miami-Dade el señor Albert Rivera, acompañado de su abogado. Previamente había estado en Los Ángeles, lo que se dice es que estaba viendo de la forma que se desarrollaba el proceso y que tenía claro que si venía a Miami previamente sería arrestado. Ayer fue dejado libre bajo fianza y la acusación es de violencia doméstica, aunque Maripili Rivera retiró lo que es la acusación inicial. Como hay tantas preguntas y como sabemos o sé tan poco del tema, le pedimos ayuda a alguien que sepa. Y para eso le digo bienvenida a la abogada Ada Barreto, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Obviamente lo de la violencia doméstica es un tema muy cotidiano en nuestro país. Punto 1, acusado no significa ni inocente ni culpable, significa acusado hasta que se tome una decisión sobre el caso, cosa que no ha ocurrido. Así es. Capítulo 2, no es necesario, por lo visto, que se mantenga la denuncia de parte de quien asegura haber sido víctima para que siga el proceso contra esa persona acusada, ¿correcto? Sí, yo creo que deberíamos hacer una distinción entre el caso criminal y el caso civil, porque la violencia doméstica puede proceder en un caso criminal o como caso caso civil. En un caso civil, si se retira la acusación, normalmente ese caso no procede, pero en un caso criminal, aunque se retire la acusación, la fiscalía puede elegir ese camino de proseguir con ese caso, porque ya ha habido la evidencia y ellos tienen evidencia para procesar a la persona por ese crimen. He leído muchos casos en que la persona no solo retira la acusación, sino que se niega a testificar si sigue el proceso, y eso sí puede arruinar lo que es la presentación del caso de cualquier fiscalía. Es correcto, porque sin la víctima es muy difícil. La evidencia principal la tiene la víctima de cómo pasaron los hechos. Sin embargo, cuando existen fotografías o existen otro tipo de evidencia, el fiscal puede mostrarle eso a un jurado o a un juez y de todas maneras obtener una convicción, pero sí, la víctima es la evidencia principal. Escuchemos algo más de quien hizo inicialmente la denuncia. Aquí está otra vez Maripili Rivera. Yo quiero enamorarme, pero enamorarme de un hombre que me valore, que me quiera, que tenga el tiempo para mí, que valore la mujer que soy yo, ¿entiendes? No que me mienta, no que venga lleno de mentiras, ¿entiendes? Porque pues yo no necesito una mentira. Y la gente que conoce, la gente que sabe, y la gente que conoce también del pasado de él sabe a lo que me estoy refiriendo, porque yo ajena a todo, a todo, pues tú sabes, cancelé una boda a 2 meses de casarme, llena de ilusiones, wow, entregando todo, creyendo que de verdad me amaban, no, que jamás me utilizarían por tapar un pasado de él. Por un lado, en el mundo ideal, ninguna mujer sería golpeada, ninguna mujer sería agredida. Por otro lado, en el mundo real, eso ocurre habitualmente. Por un lado, es muy importante prestar atención a quien hace la denuncia. Por otro, es muy importante proteger los derechos de la persona denunciada. Y entonces ahí se genera una situación muy difícil, porque a veces dicen, bueno, es palabra contra palabra, le quiere hacer un daño. O, al revés, caramba, ¿cómo es que no siguieron con este caso cuando la persona resultó herida? Y tal vez incluso a veces termina la persona muriendo en un episodio posterior. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de la autoridad? Es un dilema realmente, porque hay casos donde la víctima, después de ser golpeada o a ser abusada de alguna manera, decide que no quiere plantear acusaciones contra esa persona, ya sea porque tiene miedo de las consecuencias o porque él realmente a lo mejor se reconcilió con la persona y estima que no quiere seguir en ese camino. Eso presenta un dilema realmente, porque,
Cuando uno va a una corte de violencia doméstica, si es un caso civil, un juez está buscando pruebas. ¿Qué pruebas me trae además de la palabra? Porque la palabra realmente no dice mucho. Ellos están buscando otras pruebas, por ejemplo, hubo un arresto, si la policía vino encontró evidencia, hay unas fotografías, una variedad de cosas. Cuando habla de pruebas, en este caso, por ejemplo, existen fotografías en las que hay daño físico y mi pregunta ahora va en esta dirección. El daño físico, y quiero puntualizar, soy muy cuidadoso en este territorio porque estamos en un proceso que está abierto, está en marcha. En innumerables casos tiene toda la razón la víctima. En algunos o en muchos casos no es así y a veces hay incluso otros motivos. Pero si una persona presenta una fotografía en la que muestra que tiene una herida, es prueba tal vez de que tiene esa herida. ¿Cómo prueba esa fotografía quién le ocasionó esa herida? Es la totalidad de las circunstancias lo que prueba el caso, no es la evidencia sola como la fotografía o la palabra, es la conjunción de todo eso, la fotografía, la palabra, la policía que vino y vio la evidencia acabada de ocurrir, por ejemplo, los golpes o la herida, quién lo vio, dónde están los testigos, qué pasó en ese momento. Cuando recibimos buena educación, los varones tenemos desde muy chico muy acendrado que no se puede tocar a una mujer bajo ninguna circunstancia de una manera agresiva. Aunque haya una agresión de la otra persona, hay que hacer todo lo posible o por poner distancia o por tratar en todo caso de evitar que haya golpes, pero de ninguna forma golpear o hacer daño. Y al mismo tiempo hay circunstancias en las que hay una pelea y en este caso hubo intercambio de golpes. ¿Eso es un atenuante? ¿Eso elimina lo que es la definición de violencia doméstica contra el denunciado o no tiene que ver? Sí tiene que ver porque, bueno, si la persona se defendió, eso no lo van a usar realmente contra la persona, pero yo creo que sí, que es un tipo de atenuante. Sin embargo, el primer agresor es el que cuenta. Esa es la clave, entonces. Entonces, no tiene nada que ver si es un hombre o si es una mujer, porque aquí la violencia doméstica se da de ambas partes. Pero, lo interesante es quién agredió primero, las razones, la fuerza con que agredió y la evidencia que hay de esa agresión. Por cierto, y aporto una estadística, como entre 85 y 90% de los casos es de hombre a mujer, como de 10 a 15%. Estoy hablando de casos denunciados, porque siempre está ese mundo misterioso de lo que no sabemos, aunque lo intuimos que ocurre, de personas que viven en una situación de violencia doméstica pero no la denuncian. Ayúdeme a pensar en un caso similar a este, ¿qué es lo habitual en estos procesos? ¿Lo habitual en contra del procedimiento o en cuanto a lo que ocurre que da lugar a la denuncia? El procedimiento. El procedimiento, ok. La víctima generalmente, si ocurrió algo serio, llama a la policía. Debo decir que muchas veces, muchas mujeres, más que los hombres, y los hombres también lo hacen, porque lo he visto y he tenido casos donde eso ha ocurrido, llaman a la policía sin tener una razón para hacerlo, simplemente porque quieren que esa persona se vaya de la casa y no regrese. Eso es muy frecuente, desafortunadamente. Las personas hoy en día manipulan tremendamente el sistema legal para lograr sus objetivos. Ahora, habiendo dicho eso, el proceso es la llamada a la policía. No hubo llamada a la policía, la persona va a la corte, por ejemplo, de violencia doméstica, que es una corte civil, y levanta una querella. Y empieza ahí el proceso legal. En 15 días lo llaman para ir a una vista ante un juez y el juez decide si esto debe ser un asunto permanente o simplemente lo desestima en ese momento. Si lo descarta, se terminó el proceso. Se terminó completamente. Y no queda nada en lo que... no queda ningún antecedente porque no existe caso. Es correcto. Si dice que da lugar a un caso, ¿se establece entonces ya una fecha de un juicio, por ejemplo, o hay algún procedimiento intermedio? No, en el momento, ok. Cuando la demanda, se establece la demanda por una orden de restricción, un juez tiene que ver si hay suficientes alegatos para establecer esa demanda. Si los hay, entonces se pone una fecha para un juicio, que pueden ser los 15 días, y si la persona necesita más tiempo, va a ser más de 15 días. O sea... Y lo último, cuando una persona en una situación de este tipo, en la que se reportan heridas, pero no heridas graves,
¿qué es lo habitual en términos de una sanción si se encuentra culpable al agresor o la agresora? Bueno, si estamos hablando de una sanción criminal, si es algo menor, que es de menor importancia, por lo general lo ponen para ir a un programa que se llama el programa de, llamémoslo en español, de agresores. Ajá. O sea, es como una educación a los agresores para que esto no vuelva a ocurrir. Si es un asunto civil, la sanción es tener la orden de restricción por 1 año, 6 meses, o si es muy grave, indefinidamente. Yo he visto situaciones donde la orden de restricción la han dado por múltiples años, porque ha sido algo muy serio. Un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Nos dio una muy buena lección. Ok, muchas gracias. Pero muy amable. Antes de irnos, comparto detalles de una tragedia que ocurrió hoy, que cierra aparentemente por muchos años un capítulo para desafiar al espacio desde la industria privada. Ocurrió sobre California, ocurrió en el desierto de Mojave, donde cayeron los restos de una pequeña nave aérea que se iba a utilizar para turismo espacial. Mucha gente muy famosa ya había pagado $250,000 para en algún momento subir aproximadamente a unas 62 millas de altura y tener experiencias similares a las que puede tener un astronauta por un breve periodo. Hoy se estaba haciendo una prueba. El avión que lleva cargado al pequeño avioncito, que es el que desde el techo allí despega y va hasta las 62 millas, hoy tenía que hacer una prueba simplemente de motor. El motor arrancó, pero se apagó casi de inmediato, aproximadamente a 45.000 pies de altura, y entonces desastre. Había 2 pilotos, los 2 aparentemente tuvieron la oportunidad de utilizar el mecanismo para ser expulsados del avión. Uno de ellos falleció, el otro está con heridas gravísimas. Y eso además genera que este capítulo del turismo espacial quede cerrado, como les decía, para esta empresa porque tenía un solo avión construido para las pruebas, para la industria en general porque por un tiempo, sospecho, nadie va a estar interesado en poner ningún tipo de dinero, aunque se lo den gratis, para hacer el experimento. Paréntesis, y al volver, la batalla por el Senado. ¿Se transformará en republicano o seguirá demócrata? La batalla por el distrito 26, ¿seguirá Joe García o este señor que es el retador, Carlos Curbelo? La batalla por la gobernación de la Florida, ¿sigue Scott o aparece Crist?